Muy buenas tardes a todos. Este es el video de una de las clases. Creo que tengo que pensar mejor mi escenografía, pero este va a ser el primero de los videos de las clases que yo como soporte vengo pensando para que los alumnos de la Escuela San Esteban puedan ponerse al día, sobre todo aquellos que tienen dificultades con la conectividad y que tienen, bueno, dificultades con la señal de internet, igual que yo, porque como estuvimos viendo en las clases virtuales todos los jueves, se dan determinadas situaciones en las cuales yo me caigo o se cae uno de los alumnos o no se pueden ingresar. Entonces, para no perder contenido, la idea es que este espacio sea un espacio en el cual nosotros podemos volver a rever determinadas cosas que hemos visto o que hemos considerado en determinado momento o que son precisamente los temas dados, ¿no? Bueno, como el video va a ser más corto, yo tenía pensado un formato más largo, pero va a ser corto, gracias a Dios, para todos los que vean, ¿no? El video. Eh, Vamos a abordar dos temas nomás ahora. Después el otro video también va a ser de la primera clase y va a tener los dos últimos temas conclusivos, ¿no? El primero de los temas que vamos a abordar en este video es el de el papel que tiene la teología fundamental dentro del edificio de la teología. En un principio esta materia, ¿no? Se llamaba revelación, revelación solamente. Revelación es una de tres materias que forman parte del Tratado de Teología Fundamental. El Tratado de Teología Fundamental apunta a que las personas que quieren aproximarse, bueno, antes era es parte de la preparación académica, ¿no? El Tratado de Teología Fundamental es un tratado introductorio, sí, propedéutico, dentro de la teología, porque nos ayuda a que nos familiaricemos con el lenguaje, que el lenguaje técnico es un poco confuso para las personas que recién se acercan a ello, ¿no? Y B es precisamente una forma en la cual vamos introduciéndonos en este mundo de la teología. La primera tarea que yo había dado la primera clase era que cada uno investigue, porque yo no iba a decir a quién le iba a preguntar, pero que cada uno investigue y prepare para la segunda clase que fue que prepare cuántas materias tiene el profesorado de teología o el profesorado en ciencias sagradas. Por supuesto que no les voy a decir porque la idea es que uno investigue, ¿no? Para que uno se familiarice y vea que estas cuestiones de la teología no es simplemente soplar y hacer botellas, o sea, no es simplemente una cuestión de buena voluntad o es una cuestión de razonabilidad. O sea, el contenido tiene que ser razonable, tiene que poderse pensar, ¿no? Entonces, cuando uno lo aborda desde esa perspectiva, eh, puede en el fondo familiarizarse y tomar contacto con un conocimiento más académico de la cuestión. Dentro del edificio de la teología, como yo les decía, o dentro de todo el curso de la teología, si uno estudia un profesorado en ciencias sagradas, un profesorado en teología, se dará cuenta de lo amplio que es y de cuántas materias hay. Nosotros, por cuestiones temporales, en nuestro instituto, vamos a tratar de achicar la cuestión, ¿no? Sobre todo en esta cuestión fundamental o introductoria, la cuestión de la teología fundamental, ¿no? Por lo tanto, vamos a tener que sintetizar tres materias, ¿no? Introducción a la teología, moral fundamental y revelación. Esas tres son los tres tratados, las tres materias que forman un tratado, ¿no? De introducción a la teología, en propedéutico. Introducción a la teología moral fundamental y revelación. Por otro lado, tenemos esta cuestión bueno, para que uno tenga otro ejemplo de tratado de teología, está la cuestión de el tratado de creación, por ejemplo. El tratado de creación tiene tres materias que son anuales, ¿no? Creación, pecado y gracia. Las tres son tres materias distintas, pero forman un solo tratado.
un solo tratado que es el Tratado de Creación o de Antropología Teológica, de acuerdo a cómo uno lo aborde y de qué instituto se trate. Estas son simples agrupaciones de materias, porque uno igual puede estudiar contenidos separados. Hay materias que son únicas y que no tienen un tratado específico, ¿no? Que son tratados en sí mismos. Por ejemplo, el tratado de escatología, qué es lo que pasa con la vida después de la muerte, ¿no? O el tratado de eclesiología, sobre qué es la iglesia. Entonces, cuando uno tiene claro esa diferencia entre materia y tratado, y tiene claro que la teología fundamental es una materia introductoria, uno ahí se relaja. ¿Por qué? Porque la idea es que uno vaya familiarizándose. Acá no es una cuestión de saber todo, es una cuestión de saber bien, más allá de que uno sepa todo. Que uno entienda a qué se refiere. Por ejemplo, un principio claro es que mucha gente mezcla iglesia, capilla y parroquia. Significan todo lo mismo, es un sinónimo. No. O sea, iglesia significa una cosa, capilla significa otra y parroquia significa otra. Por supuesto que capilla, iglesia y parroquia únicamente nos interesan desde el punto de vista del derecho canónico y desde otros puntos de vista que tienen que ver con la ciencia teológica. Pero uno cuando no lo piensa, dice iglesia y hace referencia al edificio, hace referencia al grupo del bautizado, todos juntos. Entonces, que uno sepa distinguir eso. Cristiandad, por ejemplo. Uno dice, bueno, uno lee un artículo donde se dice la iglesia, a partir de la crisis que está atravesando en este siglo, está dando los últimos manotazos de la cristiandad. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser eso? ¿Por qué? Porque uno piensa que son sinónimos cristiandad, cristianismo y religión. Piensa que son sinónimos todos, o sea, da lo mismo cristiandad que cristianismo. No, no. Cristiandad es un proceso y un análisis sociológico, es una perspectiva desde la cual se vio la iglesia en la Edad Media, sobre todo vinculada al Estado y al césaropapismo. La iglesia que tiene esa forma así, de un fuerte tinte jurídico y un fuerte tinte político, que es lo que conformó gran parte o consolidó gran parte de la estructura temporal de la iglesia, de la estructura institucional, de la estructura institucional en general. Entonces nosotros cuando tenemos eso, cuando nos familiarizamos con el lenguaje, vamos viendo que las palabras significan cosas diferentes. Por eso es importante que uno profundice para que su fe vaya profundizándose. El segundo punto que también aborda esta cuestión de la primera clase es por qué se habla de filosofía cuando se habla de teología. Porque la filosofía son las palabras que la teología necesita para expresar determinadas ideas. La filosofía le ayuda a la teología a expresar determinadas ideas. ¿Y por qué le tiene que ayudar? Porque hay que acordarse que la teología, esta ciencia que se encarga del estudio de Dios, tiene como objeto formal a Dios, pero es imposible someterlo a pruebas, porque no se puede con un objeto formal así, ¿no? Entonces no es una ciencia. Bueno, entonces la matemática tampoco es una ciencia. Eh, la cuestión es que no vamos a entrar en esas diatribas y en esas discusiones. El punto es que en este caso, el caso de la filosofía permite que el espíritu de Dios y sobre todo la reflexión cristiana pueda expresar en palabras específicas determinadas ideas o determinados conceptos. Por ejemplo, el ejemplo que yo puse en la primera clase, que es el más común de todo, es la doble naturaleza de Jesús, ¿no? Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre al mismo tiempo. Utiliza varios conceptos que vienen de la filosofía, ¿no? El concepto de persona, la idea de Jesús, el concepto de naturaleza, ¿no? Naturaleza en cuanto principio de operación, no en cuanto principio intrínseco de semejanza. ¿Qué dijo, padre? La naturaleza puede entenderse de dos maneras. La naturaleza en cuanto principio de operación, ¿qué quiere decir? Que uno, si tiene naturaleza humana, obrará como un ser humano. Si uno tiene naturaleza animal, obrará como un animal. Si uno tiene naturaleza vegetal, obrará como un vegetal. Eso quiere decir naturaleza en principio de operación. Cuando se usa el mismo principio que viene de la filosofía, que es la naturaleza en cuanto a principio intrínseco de semejanza, ¿qué quiere decir?
que la naturaleza humana va a hacer que haya características que nos hagan comunes a todos. Todos los seres humanos tenemos dos ojos, dos pies, eh, tenemos el pelo de distintos tipos, tenemos un color de piel, tenemos un proceso de desarrollo. Entonces son características que nos hacen intrínsecamente iguales, por más que seamos distintos, somos seres humanos. Así como a los perros siempre que nacen perros, a pesar de ser animales, serán perros, pero nunca podrán pensar ni suicidarse ni nada por el estilo. Entonces, el concepto de naturaleza, por ejemplo, sirve para expresar esta cuestión de verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Por qué? Porque en Jesús hay dos naturalezas, la naturaleza humana y divina, que están sobre una misma persona. ¿Sí? La persona es este concepto que viene del griego prosopon, que significa máscara, ¿no? Y precisamente es una forma de expresar esta característica que nosotros representamos hacia afuera de nuestra humanidad. Nos permite ejecutar los roles, ¿no? Ser hijo, padre, hermano, tío, abuelo, profesional, todo lo que uno quiera. La persona tiene todas esas características. Es lo que nos permite ejecutar los roles hacia afuera. Entonces, sobre esta persona reposan las dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana, sin que se mezclen. ¿Qué quiere decir eso, padre? Y uno únicamente lo entiende desde el principio del hombre lobo, ¿no? El hombre lobo, cuando está convertido en lobo, no se acuerda de lo que hizo como ser humano, y cuando está como ser humano no se acuerda de lo que hizo como lobo, porque de rato tiene naturaleza animal y de rato tiene naturaleza humana. Y ambas no le funcionan en una sola conciencia. ¿Por qué? Porque como ser humano tiene conciencia, como animal no. Entonces, eso nos permite ver así como la filosofía permite traducir en un lenguaje entendible para los seres humanos verdades que provienen de la fe. Verdades que provienen de la fe y que nos ayudan a nosotros a ir profundizando el misterio de Dios y su revelación. Entonces, estos son los dos temas de la primera parte de la clase. Por un lado, el papel que tiene la teología, asegúrense de buscar los programas o las currículas del profesor de Teología y Ciencias Sagradas, y la necesidad de la filosofía para expresar la teología, porque la filosofía le da a la teología las palabras que necesita para expresarse en lenguaje humano y generar conocimiento. ¿Podría Dios conectarnos un cable en el cuello a todos los seres humanos? Sí, podríamos. ¿Y por qué no lo hace? ¿Podría Dios mostrarse a todos los seres humanos al mismo tiempo y saludarnos? Hola, yo soy Dios, ustedes son ustedes. Y bueno, sigan con su vida, cualquier cosa yo estoy acá, llámenme. ¿Podría hacerlo? Sí, pero ¿por qué no lo hace? Porque Él va a respetar la libertad de las personas. Dios creó al hombre libre y no va a utilizar ningún recurso que violente su libertad. Bueno, eso es todo por esta primera parte, este primer bloque. Después vamos a volver con el segundo.